En este primer día del Fórum Alternativo Mundial del Agua, estamos con dos mujeres de lucha, con Verónica Vilches, del movimiento Moda Chima de Chile, y con Carmen Sosa, de FOSE, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Obra Sanitaria del Estado, que es la empresa pública de aguas de Uruguay, y también de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Básicamente quería conversar sobre sus historias, pero quería empezar por el caso de Uruguay y quería preguntarle a Carmen qué significó ese plebiscito en el 2004 que definió algo que ya sabemos, que es que el agua es un bien de uso público y que no puede ser una mercadería privada. ¿Qué importancia te parece que tuvo ese plebiscito, Carmen? Bueno, mira, el plebiscito del 2004 creo que fue muy importante porque, como tú decías, marcó una época no solamente en Uruguay, sino que creo que en el mundo. Nosotros debemos decir que a su vez nosotros tomamos el ejemplo de Bolivia, ¿no? Donde Bolivia había existido en el año 2000 la guerra del agua, donde había muerto gente por la privatización del agua. Nosotros, Uruguay, en ese año, para el año 2002, cuando en toda Latinoamérica se habían privatizado todos los servicios de saneamiento, de luz, teléfono, en Uruguay llegó un poco tarde el tema de privatización gracias a la lucha del movimiento sindical, que desde el año 92 había venido oponiendo una resistencia muy fuerte en cuanto a la privatización de las empresas públicas. Pero como el gran capital siempre encuentra una forma de conseguir sus objetivos, en el año 2000 se concesionó en Maldonado, a manos de las Suez Leones de SO y de Aguas de Bilbao, se concesionó el agua y saneamiento en Maldonado. Es decir, fue una privatización encubierta, fue una concesión por 30 años. Entonces nosotros como sindicato y también muchas organizaciones sociales empezamos a ver lo que estaba pasando en América Latina, sobre todo con los hermanos chilenos, que fue un laboratorio de las privatizaciones donde más se privatizó, que lamentablemente hasta ahora sigue. Empezamos a ver el peligro que significaba que el gobierno neoliberal de ese momento siguiera por ese camino. Fue así que en el año 2012 conforma lo que es la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que tiene como columna vertebral el sindicato, ¿no? FOSE fue un instrumento muy importante, es decir, hasta ahora la comisión se reúne en el local de FOSE. Y bueno, y empezamos a visibilizar el problema. El agua en Uruguay es un bien casi que cultural. Hasta el año, te diría que hasta el año 2002, 2003, nadie tenía duda de tomar agua de la canilla porque históricamente así lo habíamos hecho, por lo menos desde el año 52 que pasó a ser manos públicas en la empresa de agua. Pero bueno, la privatización se venía y nuestra tarea era visibilizar ese problema que había empezado en Maldonado, pero que estábamos convencidos que iba a seguir, por lo menos por los departamentos que daban ganancia, ¿no? Las empresas no quieren departamentos que dé pérdida, ¿no? Las empresas de agua en general no en todos los lugares dan ganancia. En Uruguay solamente hay 4 o 5 departamentos que da ganancia, pero se mantiene con lo que es el subsidio cruzado, que el subsidio cruzado justamente es eso, subvenciona las áreas que no son rentables con las áreas que sí son rentables. Bueno, y empezamos a trabajar eso, fue una lucha muy grande en el tema de hacer visibilizar el problema. La población uruguaya no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo ni lo que nos podía pasar. Y se decidió, ya que el movimiento sindical había luchado contra las privatizaciones y había votado en el año 92 un plebiscito contra la ley de privatizaciones que lo ganamos por casi el 73%, el pueblo uruguayo dijo, no queremos empresas privadas, pero aún así habían tomado por el camino de la concesión. Bueno, empezamos a difundir cuál era el problema y vimos que no bastaba con una ley, no bastaba con haber dicho el pueblo que no quería a los privados. Entonces surgió la idea de un vecino de la Costa de Oro, de una comisión del agua de Costa de Oro, que bueno, si no le hacían caso a las leyes, había que elevarlo a rango constitucional. Había que elevar a rango constitucional que el agua y el saneamiento solo podían ser prestados, podían estar en manos públicas estatales. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Qué es lo que termina pasando? No, y una cosa que te quiero remarcar, que creo que fue lo más importante y lo más avanzado de esa reforma, que no solamente eso, en una segunda parte, esa reforma dice que
incluye a toda la ciudadanía en la gestión de las cuencas. La reforma va más allá del agua pública. Después no pasó mucho de eso, pero... Después no pasó, pero está plasmado en la Constitución que la gestión por cuencas tiene que ser gestionada por toda la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía debe opinar qué es lo que se hace con el recurso agua en el Uruguay. Verónica, así como Carmen estaba hablando de privatizaciones, ella también citó el caso de Chile, te quería preguntar cómo es vivir, cómo es convivir hoy con ese modelo que ya viene, como conversábamos hace un ratito, ya viene de la dictadura de Pinochet, que se ha consolidado y que Chile se convirtió como en una vanguardia del neoliberalismo en América Latina y quizás en el mundo también. ¿Cómo es convivir con eso? Es muy difícil porque el hecho de el capitalismo ha avanzado a paso gigante. Los pequeños agricultores, la agua potable rural, se han visto empobrecidas. En el campo no tenemos vaca, no tenemos leche, no tenemos queso. El capitalismo se empoderó y nosotros los campesinos quedamos a la deriva. El Estado tampoco se hace parte. Lo más triste de todo es que no tenemos agua suficiente en el verano, en el tiempo donde más se necesita. Tenemos horarios X para el consumo humano, pero para nuestros animales ya no hay nada. Y sin embargo, las empresas tienen agua, como me contabas recién, que da para verlo hasta, bueno, mismo en el lugar en el que tú vivís, ya da para ver la diferencia entre... Bueno, siempre se está hablando del tema de... Porque los que estamos abajo, los campesinos, la gente más humilde, estamos secos y en cambio los capitalistas, arriba, en los cerros, más cerros que limpian flora y fauna, que también va desapareciendo, todo verde. Es una contradicción, porque siempre quieren hablar del cambio climático, y uno dice, bueno, si fuera cambio climático, porque arriba es un vergel y abajo estamos secos. O sea, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Claro, ¿y cuáles son, identificás como digamos, los factores que generan esto? Porque Chile, por ejemplo, tiene una gran cantidad de forestación, de minería, pero ¿cuál te parece que son los principales factores que generan esta desigualdad claramente dentro del capitalismo? Ambos. Así como la minería y la agroindustria. Porque cada día van depredando cerro, más cerro, más cerro, más cerro. Y los que estamos abajo, con lo más mínimo vivimos. Porque en el campo ya nosotros no tenemos vacas, no tenemos derecho a tener animales, porque no tenemos para darle agua. Nuestro canal es seco. Y Carmen, un poco con esto que también está planteando Verónica, en Uruguay se da ese proceso, como también estábamos conversando, de que el agua se empieza a privatizar, digamos, de facto, mediante la contaminación y mediante otras vías. Y llega un proyecto ahora reciente, que es el proyecto de la ley de riego, que los movimientos populares están identificando como una privatización también, de hecho, del agua, quizá la definitoria, porque la consagra una ley. Me gustaría que contaras un poquito sobre eso, sobre cómo se vino privatizando, de hecho, cómo se vino contaminando el agua y qué significa esa ley que se está queriendo implantar ahora. Bueno, mira, nosotros lamentablemente desde que ganamos la reforma constitucional, que la ganamos por casi un 65% de la población, que declaró el derecho humano y al agua al saneamiento de la Constitución, y que todas las cuencas deberían ser gestionadas con opinión de la ciudadanía, lo que vinimos viendo es que en realidad esa reforma nunca se cumplió, ¿no? No se cumplió desde el primer momento. Ten en cuenta que en el año, nosotros ganamos la reforma en octubre del 2004. Mayo del 2005, el flamante gobierno del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez a la cabeza, saca un decreto, el famoso decreto del 20 de mayo, que esa reforma constitucional no era retroactiva, que las empresas privadas que estaban se podían quedar. Fue ahí el primer golpe que tuvimos y la primera visualización de que iba a ser muy difícil que se cumpliera esa reforma, ¿no?
A pesar de eso, debo decir que nosotros como Uruguay somos el único país en América Latina que no tiene empresas multinacionales, porque a pesar de que el gobierno le permitió quedarse, las empresas, como tenían la barrera de la reforma constitucional, que no podían seguir avanzando, se terminaron yendo. Hubo un acuerdo con el gobierno y las empresas se fueron. En este momento no tenemos multinacional. Pero fue un mensaje político del agua. No tenemos empresa en la gestión del agua. Pero fue un mensaje político muy claro, ¿no? que nos dijo, bueno, defender esta reforma va a ser más difícil que haberla puesto en la Constitución. Por eso la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida nunca paró de trabajar. Ahí empezamos a trabajar en lo que fue el proyecto de ley, la ley 18.610, que baja a tierra lo que es la reforma constitucional. Tuvimos 2 años de discusión con el gobierno. Sacamos una ley que algunas de nuestros aportes fueron contemplados, no todos, no como a nosotros nos hubiera gustado, pero hubo una cosa fundamental que otra vez el Poder Ejecutivo nos dio un mensaje. Cuando terminamos de discutir esa ley en el Parlamento, cuando se fue a votar, el Poder Ejecutivo dijo, bueno, la ley está muy bien, pero todas las comisiones de cuenca y los comités de cuencas que hacen a la participación de la gente no son vinculantes. Es decir, todo lo que la gente opina en esos comités de cuenca, que funcionan y funcionan mal, es solamente asesor. Lo vamos a tener en cuenta si queremos, si no queremos, no. Nosotros inmediatamente hicimos una declaración diciendo que esa ley es inconstitucional, porque la Constitución es muy clara. Bueno, a partir de ahí también seguimos trabajando con esa herramienta de las comisiones de cuenca, los consejos regionales, donde paralelamente este modelo neoliberal, capitalista y extractivista vino avanzando, al igual que en el resto de Latinoamérica, decir que en 10 años más o menos tenemos de tener 200.000 hectáreas de deforestación, 300.000 hectáreas. En este momento, entre soja transgénica y forestación, tenemos más de 3 millones de hectáreas plantadas. Lo que obviamente causó un impacto fuertísimo en lo que es el agua, ¿no? Nosotros, según dichos de los científicos, que hacen, por suerte lo tenemos de nuestro lado y hacen muchas investigaciones y las publican, en este momento no tenemos ni un solo cauce de río, arroyo, nada que no esté contaminado. En mayor o menor grado está todo contaminado. La importación de lo que es agrotóxico se ha multiplicado por 10 en los últimos años y obviamente todos los agrotóxicos van a parar al agua. Como corolario, el 17 de octubre del 2007 se aprobó en el Parlamento por casi unanimidad, votado en todos los senadores y diputados, salvo el diputado de la Unidad Popular, Blancos, Colorados y Frente Amplista, una ley de riego que literalmente privatiza los cursos de agua. El año pasado, 27 de octubre del 2017. Esa ley de riego, lo que hace nosotros, ya teníamos una ley de riego en la cual decía que el Estado era encargado de construir embalses para dar agua a los medianos y pequeños productores, y bueno, es así que en el lugar hay muchas embalses y represas construidos, ¿no? Pero son pequeños, digamos, y lo gestiona el Estado. Esta ley de riego lo que habilita bajo el formato de PPP, el nefasto formato de PPP, es que empresas privadas hagan represas y vendan el agua. Y esas empresas ni siquiera tienen por qué ser productores, puede venir cualquier capital extranjero a embalsar el agua y venderla. Y venderla, es decir, con la gravedad de que el que quiera tomar agua de esas represas tiene 2 deudas con la empresa. Primero va a tener que pagar casi que de por vida la construcción y mantenimiento de la represa y después el agua que consuma. O sea que se crea un mercado de agua. Se crea un mercado lucrativo absolutamente de agua similar al que tiene Chile. Digamos que nuestra ley de riego, nosotros la hemos estado viendo, hablando con los compañeros chilenos, muy similar a la que hizo Pinochet durante su dictadura. Y ahora entonces se están juntando firmas para derogar esa ley. En este momento la Comisión Nacional de Defensa de la Huida, FOSE, fue la que decidió lanzar una campaña de un referéndum que tenemos que juntar 700.000 firmas, el 25% del padrón electoral, para habilitar un referéndum que la gente opine a ver si quiere privatizar el agua o no. Nosotros decimos que es inconstitucional, ya hemos hablado con muchos constitucionalistas y no hay duda que esta ley es inconstitucional. Y bueno, estamos en el trabajo de juntar esas 700.000 firmas para que la gente opine como opinó en el 2004. Es decir, mucha gente nos dice, ahora que estamos juntando firmas, dice, pero ya no votamos en el 2004 que no queremos privatizar el agua, porque esta ley fue votada en absoluto secreto, en el más absoluto secreto. Y ya para ir cerrando, Verónica, estamos hablando de formas de lucha, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, esta situación que vos me describías,
injusticia tan grande, tan visible que ustedes viven en carne propia, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo lo están haciendo? Gracias a los movimientos se puede visibilizar, ya que en Chile la ley es ciega, sorda y muda, como decimos en el campo. La gallina de arriba, es muy claro eso, es lo que nos sucede a nosotros. Gracias a los movimientos sociales podemos visibilizar hacia el exterior, porque así como los países hermanos hablan de que Chile es como uno de los jaguares del mundo, la cual no lo somos esclavos de la dictadura. Tenían 2 años y años de democracia en este país y seguimos con la Constitución del año 1981. Seguimos bajo el mandato de la dictadura. Quieren y no se puede, o no existe la voluntad del gobierno, porque si quisieran tener voluntades, las cosas cambian, pero para eso hay que tener voluntad. Para nosotros ahora estar acá en Brasil, es importante llevarme una esperanza de que se pueda formar a nivel internacional leyes, así como el foro es alternativo, también puede haber una ley que sea alternativa, porque hoy en día es como, voy a ir a arar la tierra y pongo el arado primero y después el caballo. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué significaba para usted poder venir a un espacio de este, encontrarse con compañeras y compañeros de otros países y articular? Entonces, eso, dígame, ¿qué les parece? ¿Qué es estar acá para ustedes? Mira, para nosotros en Uruguay particularmente, por suerte, nosotros siempre hemos estado apoyados por compañeros internacionales, ¿no? Desde la lucha del agua, desde los compañeros chilenos, argentinos, compañeros europeos, compañeros bolivianos, siempre hemos estado en contacto. Nosotros formamos parte además de la Internacional de Servicios Públicos, que es una asociación de sindicatos en todo el mundo, formamos parte de la Red Vida, de Vigilancia Iberoamericana en Defensa del Agua y la Vida, y estamos muy en contacto los compañeros, y consideramos fundamental, como decía la compañera, el apoyo internacional, ¿no? Digo, porque así como el capital está globalizado, porque ellos piensan políticas para todos los países, ellos diseñan una política extractivista, como es en este caso, y la aplican en todos los países. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que organizar nuestra lucha y bueno, luchar todos juntos, porque el enemigo es muy grande, ¿no? Yo creo que, yo le decía a los compañeros brasileños, que siempre hablamos muchísimo con ellos, ¿no? Yo les decía, miren compañeros, Brasil sin duda alguna es el país más rico del mundo, sin duda alguna, ¿no? Porque tienen todo, en materia de recursos de bienes naturales tienen todo, que es la voracidad del capital ahora es lo que quiere, son los bienes naturales. Bueno, Brasil los tiene todo. Ahora, el enemigo es tan grande que ni ustedes solos se salvan. Tenemos que luchar todos juntos porque si no va a ser imposible, porque el enemigo cada vez es más grande, cada vez tiene mejores estrategias. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros estar acá es importantísimo no solamente conocer, que eso ya es muy importante lo que está pasando en nuestros países, sino como en la charla que acabamos de tener ahora, de articular cosas a nivel regional y a nivel mundial para poder enfrentar este monstruo, ¿no? Porque realmente es un monstruo en el cual la vida no tiene valor, ¿no? Digo, para esos grandes capitales la vida no tiene valor. Lo único que tiene valor es el dinero. Y bueno, nosotros tenemos que visualizar eso y juntarnos, ¿no? Así que estar en Fama es muy importante. La última pregunta es para Verónica. Te escuché decir hace muy pocos minutos que los intentaban callar todo el tiempo. ¿Por qué es importante no callarse? Porque si nos quedamos callados vamos a pasar a ser esclavos de la mentira. El mundo debe saber la verdad. Yo soy muy creyente en Dios, dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando nuestros hermanos, nuestras familias son esclavos del dolor y censurarnos nosotros mismos el agua cuando el agua no es tuya ni mía y tampoco el agua el agua es un derecho y no un privilegio de unos pocos. El tratarnos de hacernos callar, de decirnos que nosotros estamos dejando a nuestra patria,
es como no amarla. La amo tanto, por eso estoy acá. Por eso estoy acá. La amo tanto, porque no quiero que los demás países hermanos piensen que nosotros somos los jaguares de Sudamérica, porque no lo somos. Somos gente trabajadora, luchadora, pero vivimos debajo de la dictadura, aún teniendo años de democracia. Y ya como uno ya no resistimos, ¿no? Porque esperamos tiempos mejores. Ahora, viajar a Brasil, esperamos a futuro, no mañana ni ayer, es tener una esperanza. Estoy aquí por una esperanza para nuestra patria y también para los demás países hermanos que también tienen el mismo problema. Y que esto es un avance, es como un monstruo demasiado grande y que pisa fuerte. Bueno, es eso. Estamos hablando de esperanza entonces. El Fama es eso. El Fama es esperanza. Entonces, bueno, esperemos que esa esperanza salga fortalecida en estos días y continúen acompañando la cobertura del Fama, que a lo largo de todo el evento estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, en todas las vías, todos los canales que tengamos, tanto aquí como en cada uno de los países que están aquí. Así que bueno, gracias a ustedes y nos seguimos viendo.